Gracias, senadora, por estar acá para hablar de algo no tan dulce que es no la minería, porque la minería no es que sea dulce o no sea dulce, la minería nos puede traer recursos, somos un país con muchísimos recursos. El punto es saberlos explotar respetando los equilibrios nuestros, del propio territorio, de la propia gente, de nuestra tierra finalmente. Es fácil señalar principios ecológicos así, las florcitas y los pajaritos, uno siempre queda bien. El punto es cómo desarrollamos el país, cómo aprovechamos nuestros recursos manteniendo estos equilibrios con la naturaleza y hacerlo de manera respetuosa con la norma. Debería existir norma. ¿Qué hacemos con estos grandes sectores mineros que a su vez tienen un peso político? Lo hemos hablado acá ya. No sé cómo ha ido desarrollando la reflexión de Cecilia Requena y si se ha avanzado o no se ha avanzado, solamente lloramos, sobre todo ustedes que son minoría, ¿no? Y cómo estamos en el MAS también. He hecho muchas preguntas, en verdad. Creo que ahí llega el viceministro. ¿Llega el viceministro? No, creo que sí. Sería una gran noticia. Bueno, a ver. Ayer el presidente del Senado no solo metió la pata gravemente con el tema de la ley 348, diciendo que es una ley antihombres. Es nuestra que es lo que ha hecho subapertura, noticia. Sí. No, realmente Andrónico metió la pata. No solo metió, sí, metemos, sin embargo, que cree francamente eso. Entiendo que hay una movilización creciente de hombres que sienten que esa ley ha podido ser injustamente aplicada. Está bien abrirse al debate, porque debe haber casos que son ciertos, no tengo dudas de eso, pero el problema es ahí diferenciar si es la ley o la forma en que se la aplica, pero ya hay iniciativas para mejorar la ley y bueno, creo que entonces hay que avanzar hacia eso. Ahora bien, decía que no es lo único que ha hecho, pero lo otro ha pasado desapercibido porque es más procedimental. Pero lo que ha hecho Andrónico ayer es dar cabida a un incumplimiento de plazos por parte de diputados para la aprobación de contratos mineros, de una manera completamente cuestionable y además sin asumir la responsabilidad. Y eso a mí me parece terrible, sobre todo para un líder que se está proyectando en este país. Lo que yo he visto ayer de Andrónico es esta cosa de no asumir nada y tampoco de no asumir la responsabilidad de poner límites y de que se cumplan las normas y de pasar el bulto a otro, el muerto a otro, en este caso a las comisiones, para que revisemos 19 contratos mineros que tenían vicios de nulidad por este asunto de plazos. Diputado se comió todos los plazos que nos da la propia ley minera, que son 90 días para toda la asamblea. Y ahora, entonces, nosotros hicimos yo hice toda una representación, particularmente yo, pero bueno, en el Senado, para que en la anterior sesión no aceptemos esto porque había un problema de vencimiento de plazo. Entonces tú no puedes poner algo que ha vencido plazo ilegalmente en la agenda y procesarlo, porque entonces estás aceptando una ilegalidad y ya es un escándalo pues que la Asamblea acepte ilegalidades. Aprobamos una resolución mandando a diputados y ¿qué hacemos con lo del plazo? Y nos han respondido algo muy chistoso. No se cuenta desde la legada de la ley, sino desde que se la remite a comisiones, no desde el 16 de noviembre, sino desde el 25 de enero, o sea que ustedes tienen más tiempo. Y con esa cartita tan sencilla como esa, que es realmente disputable desde el punto de vista jurídico, Andrónico ha dado curso al tratamiento en el Senado de esos 19 contratos mineros, que ahora lo puedo decir después de una sesión relámpago de ayer, ya no del Pleno del Senado, sino, ¿se acuerdan de las comisiones? De la Comisión de Economía Plural. Esa comisión junto con la de Medio Ambiente son las dos que han analizado el año pasado los contratos mineros. ¿Están en bloque los 19 Los 19 están en una sola ley, eso también es una barbaridad. Porque puede haber contratos mineros que están bien hechos y otros que no están hechos y te los meten todos en una bolsa. Claro. La intencionalidad es clara. Entonces, el año pasado ya rechazamos estos contratos mineros. La Comisión de Economía Plural, dirigida por el senador Agpi en ese momento, por el problema de los plazos. Y nosotros por problemas de fondo también, que son el hecho de que no haya cumplido debidamente con la consulta previa, y esto es importante, porque ayer han dicho una cosa nueva,
el incumplimiento, y la gente que me aguante un poquito, por favor, del artículo 93 de la ley minera, que dice que si estás en estos lugares como cerca de poblaciones, cerca de cementerios, cerca de cuerpos de agua, cerca de cuencas, cerca de cabeceras de cuencas, cerca de ríos, lagos, etcétera, y otros más, el artículo 93 son las excepciones. Si tu contrato minero está cerca de esas excepciones, cementerios, lugares arqueológicos, ¿de qué? Entonces tiene que tener un estudio ambiental con enfoque multisectorial. Todo, ¿no? Por la agua sobre todo. contaminación. Agua está ahí en un acápite específico que es el C, si mi memoria no me falla. Bueno, resulta que el año pasado nosotros vimos en los contratos, la cláusula 7, si mi memoria no me falla, dice que el contrato minero tiene que cumplir con ese artículo. Entonces vemos las carpetas, pero nosotros hemos hecho, realmente nosotros trabajamos muy seriamente, Claudia, de verdad hacemos un trabajo. Cuando la gente dice que no trabajamos, yo no sé qué decirte. No paras de trabajar si haces bien tu trabajo en la asamblea, no paras. No hay sábado, no hay domingo, no hay feriado, no hay 24 de diciembre, no hay nada, porque todo ocurre y tú no puedes decir, espérenme. Bueno, nosotros hicimos un análisis muy serio. Sí, sí. Acá. Bueno, no, yo estoy acostumbrada toda mi vida a trabajar muy duro, y creo que es incluso un valor ético, diría yo, trabajar muy duro. Por bien también, no solo fuerte, sino bien. Pero bueno, hemos revisado y hemos convocado a la JAM, por ejemplo, y al Tribunal Supremo Electoral, al CIFDE, y les hemos preguntado por qué en estos contratos mineros, esto dice el artículo 7, ¿dónde está en la carpeta ese estudio? Dice, lo que pasa es que el estudio no está reglamentado. Nosotros, como no lo tienen reglamentado, no, entonces no pueden hacer el estudio. Entonces, ese ha sido nuestro argumento. Esto es ilegal. Incumplen el artículo 93 de la ley minera e incumplen el propio contrato minero, que dice que en su cláusula séptima deben cumplir con ese artículo 93. Y ayer, después de lo que hizo Andrónico, que les estoy contando, inmediatamente el senador Miguel, se me acaba de ir otra vez el apellido, ando con problemas de memoria con los nombres, que es minero, aunque es sindicalizado, no cooperativizado, convocó de manera realmente así, todo apurado, todo quieren meterlo rápido, ¿no? Convocó a su comisión y ahí trajo a la JAM y a los mineros y al Ministerio de Minería, no al Ministerio de Medio Ambiente, y ahí aprobaron, en el mismo día en que el Pleno remite a comisión, ese mismo día han aprobado los 19 contratos mineros en esa comisión. Y cuando porque yo he estado ahí, me invitó el senador amablemente, y obviamente estuve ahí, y les pregunté, bueno, ¿y qué hay por ejemplo, del artículo 93? Me dijeron, bueno, y esta explicación me la dio el minero, al que le dieron la palabra, porque tienen todo el poder del mundo acá, y me dijo, bueno, eso no está reglamentado, y como no está reglamentado, no vamos a cumplir. No hay por qué cumplir. Como no está reglamentado, no hay cómo cumplir. Entonces nos van a dar los contratos sin ese estudio ambiental con enfoque multisectorial, porque están en lugares súper delicados, como cuencas, cabeceras de cuenca, ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa ha sido la respuesta. Y a la senadora Virginia Velasco, todo les pareció fantástico, que sí, que la economía, que no sé qué, que vamos adelante. Mire, yo quiero decirle a la gente, a mí me encantaría poder aprobar contratos mineros, porque esa es la forma de avanzar, que haya minería legal, pero no pues de cualquier modo. Imagínense entonces, y nos han dicho, y esto es una primicia, que vienen 3,000 contratos mineros detrás. 3,000. 3,000, ese dato han dado ayer. Y que van a hacerlos con esta misma forma de aprobación, o sea, sin ninguna consideración por el tema ambiental. Por una cosa es 19, pero 3,000. No, es la puerta. Estos son los que primero entraron, después de la aprobación de la ley minera. ¿Quién dijo esto? El minero, Fencomín. Bueno, creo que es Fencomín, no lo puedo asegurar, pero había 3 mineros ahí, sentados en la comisión, y de hecho incluso tuvieron el tupé ese mes por su culpa, que se están demorando las cosas. Bueno, entonces lo que está pasando es que Andrónico, junto con todo el levismo y el arcismo, están una vez más unidos en esto. ¿A esto se refiere cuando dice que para determinadas acciones sí se unen? Son la misma cosa otra vez, y con los mineros por lo visto no hay ningún tipo de límite, y lo que han decidido es darles todo lo que pidan sin importar. Imagínense, por favor, quisiera que la gente entienda, estamos hablando, como bien decías tú, del agua. Estamos hablando de ríos, de cuencas, de vertientes, de lagos, de lagunas, de cultivos, de embalses de agua potable en ciudades como La Paz. Estamos hablando de la vida misma, estamos hablando del bosque, o sea, de eso estamos hablando. Imagínense de lo que estamos, de 3,000, o sea, que son las operaciones realmente existentes, son miles. Y casi todas son ilegales y nadie hace nada. Pero están operando. Están operando, por supuesto. Y muchas de estas probablemente están operando también, con lo que
Lo que debería pasar si funcionara el derecho en este país es que como está funcionando ilegalmente, debería quitársele el derecho minero. Pero no creo que no pasa eso. Si ni siquiera cuando hay un juez... ¿Es el peso político, Cecilia? Totalmente. Mira, ayer lo han dicho, y lo ha dicho Andrónico en la anterior, porque vamos 3 sesiones con este problema, de querer no pasar como sea, pese a los plazos. El primer intento, para que la gente me entienda, fue, diputados aprobó en la madrugada la ley con los 19 contratos, nosotros teníamos sesión a las 9 de la mañana y ya estaba en la agenda. Y yo... O sea, normalmente son 24 horas por reglamento. No, ya estaba en la agenda. Intentaron hace 3 semanas. Ahí otra vez pusimos entonces retrocedieron. La segunda semana intentaron y yo argumenté lo de los plazos. Mandamos la resolución. Esta tercera semana, ayer, dicen, no, ya vale. Entonces, ¿por qué? Miedo. Tienen miedo, por un lado. Y ayer lo ha dicho el senador Miguel, lo ha dicho el Andrónico, tienen miedo. Por otro lado, muchos son socios. ¿Miedo de qué? De que hagan una movilización, de que, lo dicen tal cual, de que rodeen la asamblea y de que obviamente... O que pierdan en un lado o en otro peso político. Sí, ese es lo otro, porque también lo que hay que decir es que lo que realmente pasa no es tanto que es el gobierno versus los mineros. Los mineros están metidos en el gobierno, el ministro es cooperativista. Y el negocio funciona así, o sea, el Estado, que debería estar pensando en el bien común, está funcionando como un facilitador de negocios privados, ilegales a menudo, y están legalizando de manera brutalmente, que le puedo decir, escandalosa, están tratando de forzar, ¿no?, la legalidad. O sea, que el Estado no es más lo que debiera ser, que es la representación de todos nosotros y el que cuida del interés de todos nosotros, incluidos los que vienen después, los que hoy día no se pueden defender, los que hoy día no pueden representarse, los que van a tener que sufrir con las consecuencias de lo que estamos haciendo hoy día. Pero el Estado no está haciendo eso, el Estado está haciendo por apoyo de su base social, que es tanto la base social del arcismo como es la del levismo, como en su momento fue la base social de Áñez. Lados, sí, entonces. Y fue de Áñez. De Áñez. Por supuesto, Áñez les dio una cantidad de facilidades porque también tenían un viceministro que era del sector cooperativista. Son muy pragmáticos, no se van a hacer problema. Son muy pragmáticos y le ofrecen a todo el mundo mucha plata y cada vez son más ricos, son los nuevos ricos de este país junto con otros, pero de la manera más terrible. En un primer lugar. El dinero que se está haciendo en minería, y obviamente cuando hay tanto dinero que además está tan ligado a la criminalidad, porque no es solo la ilegalidad, es la criminalidad. Están, por ejemplo, comprando conciencias. Cuando no pueden comprar conciencias, proceden a la violencia, amenazan a la gente. Yo les puedo decir, gente que ya llega a la comisión, no es fácil que lleguen a la oposición, les digo, pues les cuesta mucho. Llegan mujeres, sobre todo mujeres, que están dando la batalla en los territorios, campesinas, que el rato que se oponen o denuncian minería ilegal, las amenazan y muchas veces terminan desplazadas. Ese término lo estoy usando muy conscientemente. Hay desplazamiento interno en Bolivia. Empezamos a ver los primeros casos, como en Colombia por la guerrilla, acá por la minería, Claudia. Son mujeres, en un caso de una comunidad, no voy a decir nombres porque pongo en riesgo a personas, ¿ok? Denunció, vino el fiscal corrupto, que lo que vino es hacer negocios con los mineros, y le dijo, quien ha denunciado es esta persona vive en el lugar, han rodeado su casa, amenazándola con matarla, junto con sus hijos dentro. Imagínense la situación, y eso ha salido en los medios, hemos tratado de defenderla un poco, pero bueno, al final ella terminó saliendo del lugar, lo mismo que en Azariamas, lo mismo que en Chushuara. ¿Quiénes hemos? Bueno, nosotros en la comisión, digo, yo, ¿no?, con mi equipo, soy nada sin mi equipo, por eso hablo en plural. Pero también la sociedad civil ha tratado de proteger a estas personas, pero al final protegerlas es evitar que las maten ese rato, pero sacarlas. O Antequera, ¿se acuerdan de Antequera? Lo que ha pasado la semana pasada, ¿no? Hacen una vigilia contra la minería porque está contaminando, entonces las amenazan, las pegan, dinamitan. Yo he escuchado en mi oficina el testimonio de una niña, Sheila. Sheila estaba en su casa porque su mamá estaba en la vigilia, vinieron los mineros, sabían, porque conocen, son lugares pequeños, sabían que estaba la casa ahí, han tirado varias dinamitas a la puerta de la casa con esa niña adentro, con otros 2 niños. Yo le pregunté, ¿estaba sola? No, me dice, estaba con mis primos. ¿Y cuántos años tienen tus primos? 7 y 9 años. Eran 3 niños en una casa que estaba siendo dinamitada en la noche por mineros. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando y de a dónde puede terminar esto? Escribió Lourdes Montero en su columna El Domingo.
Cecilia, sobre este tema. Y a una conocida ambientalista como la senadora Requena, ¿alguna vez llegó alguna amenaza? Bueno, yo he vivido situaciones muy difíciles, ¿no? En Chushuara casi nos han secuestrado. Cuando hicimos una inspección, Chushuara queda, digamos, si vas a Rurrenabaque, subes por el río Beni, y estás en el límite del Parque Nacional Madidi. Habíamos ido a invitación de Contiocap y de la mancomunidad del río Beni, de la cuenca del río Beni, y ahí fuimos porque había pasado algo días antes. Y fuimos a defender a una persona, todos nos pidieron que defendamos a don Domingo, si no me equivoco, que había sido apresado supuestamente por avasallador, que es otra técnica que usan los mineros. Alguien denuncia minería ilegal, lo denuncian de avasallador ante la justicia, como tienen la plata, los meten a la cárcel. Ese es el caso de Pauge Yuyo y Unión Pauge en Norte de La Paz. Hay dirigentes, yo me he tenido que reunir casi de ocultas con ellos porque tienen terror y ya habían estado en la cárcel años aquí en San Pedro porque denunciaron minería ilegal. Entonces en Chushuara nosotros casi nos secuestran, por suerte logramos tener la velocidad del bote porque es una situación que ya no puedo contar mucho. O en Apolo, cuando fui a Apolo, estaba reunida con la gente de Apolo, las autoridades, digamos, de la ciudad de Apolo, y nos rodearon los mineros a dinamitazos. Primero, estábamos cerca de la plaza, se metieron a la reunión como 60, obviamente les dimos la palabra, hablaron lo que quisieron, dijeron lo que quisieron. Cuando nos tocaba hablar, nosotros se pararon y se fueron. Bueno, yo los perseguí y me fui a donde estaban ellos y bueno, era el lugar de la CSUTCB, la Tupac, le dicen en La Paz. Cuando pregunté si estaba en la casa de los mineros o de los campesinos, me dijeron que ahora son agromineros y eso es bien delicado, ese tema, agromineros, y es verdad, muchos campesinos están volviendo mineros porque hay mucha plata involucrada, pero van a destruir todo, me temo, porque el Estado no es capaz de poner orden. Y ahí sencillamente hemos estado hasta las 2 de la mañana y me han bloqueado. Usted no va a poder salir de acá, está ya bloqueado, ¿no? Entonces yo he tenido que salir por otro lado, después de haber manejado todo el día hasta Apolo. Entonces el chofer no había dormido, ninguno de nosotros había dormido, hemos tenido que salir por yungas, en esos caminos en la noche. Y aquí, cuando hemos presentado la acción popular, ahí estaban rodeando, en 3 ocasiones, fue porque se suspendió la audiencia 2 veces, en 3 ocasiones, en la segunda ya tenían banners con nuestras caras, y en uno hubo un accidente de algunos que vinieron de Apolo para protestar, lamentablemente se accidentaron al volver, y luego la siguiente éramos asesinas, con nuestra cara, asesinas, y la viuda pidiendo en la Plaza Murillo que yo le resuelva el problema de la viudez porque yo era la culpable por haber presentado la acción popular contra la minería ilegal en Madrid junto con varios colegas. Y claro, y cuando tú pasas al lado de los mineros, claro, te da, o sea, no es chiste, Claudia, yo me doy cuenta, y ayer se los he dicho, se necesita coraje para enfrentarse a ustedes. Y ahorita nadie tiene ese coraje, somos muy pocos, la sociedad civil, particularmente los pueblos indígenas, ciertas ONGs, que estamos tratando de detener esto. Me temo que no tenemos mucho chance de hacerlo, solo tenemos la conciencia pública y ojalá llegar al presidente, o sea, personas que puedan decir, así tampoco. Pero lo que yo veo es que ya han decidido entregarle la minería, porque además argumentan el tema económico, lo que es una falacia, porque como no sé si todos se acuerdan, pero cuando lo que están haciendo es pagar 1,5 de regalías, de por ciento de todo lo que exportan, no pagan impuestos, cuando regalía no es impuesto, no cumplen leyes laborales, porque dicen que son cooperativas, por tanto pueden explotar a la gente, porque lo que está pasando es eso, están conectados ilegalmente a capitales oscuros, muchas veces, a menudo extranjeros, para la explotación. A menudo ya se están conectando, y esto ya es un problema regional, con narcotráfico, con tráfico de armas, con trata y tráfico de personas, la violencia en los territorios donde hay minería. Pregúntenle a la gente, hay de quien se atreva a denunciar algo, hay el que se atreva a decir, no me contamine tanto mi agua. Bueno, esa es la situación en la que estamos, y por tanto, insisto, lo que ha hecho Andrónico ayer es muy grave, más grave, o bueno, tan grave como lo que ha pasado con respecto a la ley minera, a la ley de mujeres, de lucha contra la violencia contra las mujeres, y con unas consecuencias nefastas. Claudia, estamos mal. Como tú decías, tal vez cierro con esto para que la gente entienda a dónde estamos yendo. La minería es una realidad en Bolivia. Si tú me preguntas a mí, deberíamos hacer transiciones post-extractivistas, pero eso no se resuelve de un día para otro. Esos son a veces 30 años en que empiezas a transicionar. Mientras tanto, tienes que hacer una minería responsable.
Eso es lo que no estamos haciendo. Estamos haciendo una minería completamente descontrolada. Incluso la legal va a ser descontrolada. Para no mencionar, y no he mencionado el caso del mercurio. El caso del mercurio la gente debe saber que es completamente, no es indispensable. El mercurio podría no usarse y estos mismos mineros recuperarían más oro del que ahora recuperan, porque esa tecnología vieja desde la colonia, desde Azogues se llamaba en Potosí, es completamente ineficiente. Y ese mercurio, ese es irreversible y está destruyendo a pueblos indígenas como los Eseja. Entonces, ¿cómo es posible, Claudia? ¿Cómo es posible que el Estado boliviano no sea capaz de imponer, primero por convenio de Minamata que ya hemos firmado, que ya no se use mercurio, que se reemplace el uso de mercurio? Hay mesas gravimétricas, hay otro tipo de técnicas, algunas muy complejas y peligrosas, pero bien manejadas podrían tener como la cianuración. Pero bueno, ¿cómo es posible? Porque eso sí es irreversible. Hablaba con Eduardo Forno, me decía, lo del bosque todavía tal vez se pueda recuperar, pero eso de las aguas, toda la cuenca amazónica en este caso, y no solo la amazónica, es también, como estamos viendo, Potosí, Oruro están contaminados. Oigan, eso es lo que estamos haciendo. Ese es un desarrollo de corto plazo que te deja devastación en el mediano y en el largo plazo, y que además, dije hace un rato que terminaba, nos está destruyendo oportunidades de desarrollo verdaderamente sostenibles como el ecoturismo, como la economía del bosque en pie, como servicios ambientales. Entonces, realmente necesitamos ayuda. Yo pido ayuda porque necesitamos que esto no ocurra, detenerlo.